del artículo, una idea importante, es que este artículo defiende la idea, hipótesis que él da, de que Bello no solamente está hablando de lo que es futuro de América, sino que está proponiendo para la literatura latinoamericana de ese momento la silva como la forma poética americana. ¿Está bien? Porque, bueno, después hay una cronología que primero es la locución a la poesía, luego viene el poema de Olmedo, que si usted ve el poema de Olmedo hay una referencia efectivamente al proyecto de Bello poético, y después viene la agricultura. Esa es la cronología. Y si vemos esa cronología, después van a ver otros poemas en la próxima clase Heredia, que va a estar el Teocal de Cholula también en silva, el Niágara, el gran poema que realmente comienza el romanticismo, es una silva también. O sea, cómo la silva fue incluyendo no solamente la formación del neoclasicismo, sino también la entrada del romanticismo en la silva está. Y el poema clásico del romanticismo hispanoamericano es el Niágara, y es una silva. O sea, en cierta forma Bello no estaba tan desacertado de las posibilidades de la silva, ¿no?, para conformar esta literatura hispanoamericana que iba a acompañar la formación de las naciones. Y esta multiplicidad de temas es que no son temas casuales, son temas que convienen a la formación de las naciones. No es solamente cantar la independencia y los héroes, es también cantar el futuro, el progreso económico, ¿no? Es también cantar la naturaleza americana que no había sido cantada, lo que después Carpentier va a decir, nombrar las cosas. Bien, que no hay que esperar al siglo XX para nombrar las cosas, ya Bello está nombrando las cosas, ¿está claro? Vean cómo hay cosas que después se hacen como si fueran novedades, no lo son, no lo son, ya el 19 lo había hecho, pero la ignorancia mata al pueblo, ¿está bien? Y eso incluye el proceso, ¿está? Bien, entonces, él ya nombra, incluso en ese poema él habla de nombrar las cosas, hay que bautizar a América, él lo dice, y ya empieza él a bautizarlo, porque el poema tiene ese juego, hay que hacer, pero ya yo lo estoy haciendo. Yo diré, pero ya lo estoy diciendo. Entonces el poema tiene ese juego también, que anuncia cosas futuras, pero ya las está haciendo. Y juegan ese doble plano. Entonces, este autor, Miguel Gómez, plantea que realmente él está también proponiendo la silva como la forma, la composición métrica adecuada para la nueva literatura hispanoamericana. Así como la gramática es para la nueva escuela, pues la silva puede ser una composición necesaria, útil, por la selva que permite, ¿no?, para la nueva literatura hispanoamericana. Bien, y esa es una propuesta interesante. Sea verdad o mentira, no nos interesa. La realidad es que existen poemas en silva que han ido conformando el neoclasicismo, ¿no?, las naciones, y luego incluso el paso al romanticismo, ¿verdad? Y esa es una realidad. Bien, que él no lo haya dicho no quiere decir que no sea un facto, ¿no? ¿Está bien? Y entonces él dice que por eso es que él le cambia el tema y al poema, si antes dijo, estoy escribiendo un poema que se llama América, después renuncia a la idea de un poema llamado América y llama Silvas Americanas, y le pone un apodo, americanas, diciendo, estas son, no, este es el vaso, digamos, este es el vaso en que se va a escribir América, ¿está bien? Por lo menos los poemas de Nation Building, ¿está claro? Porque claro que hacen otras cosas, por supuesto, el mismo Silva hace, aquí están los poemas de Silva, hace otras cosas de ellos, él hace otras cosas, escribe sonetos, qué sé yo, bien, acá. Pero estos poemas de Nation Building, incluso de variación hacia el romanticismo, curiosamente es la silva, la forma, composición poética que le dio, y eso nos interesa. Bien, alocución. ¿Qué tipo de composición poética es? ¿Dónde está? Es que una silva, y la silva ya sabemos que es la combinación de versos de heptasílabos con el heptasílabos con H y el decasílabos sin H, ¿está bien? De 7 y 11, ¿está bien? Rima consonante a voluntad del poeta, ¿bien? Tamaño de la estrofa a voluntad del poeta, o sea, da esas libertades, ¿no? ¿Está bien? Entonces, me imagino que ya saben cuál es el tema fundamental, porque hay otros temas, fundamental de este poema. Alocución a la poesía. ¿Cuál es el tema fundamental? La poesía. Sí, lo yo sé. importante Sí, de ok, la poesía, pero América Latina. ¿cómo? Lo importante de poesía en América Latina, de educación, de ser justo en esta sociedad.
Ok, pero bueno, primero, ¿qué es lo que quiere hacer con alocución? ¿Por qué quiere llamar a la poesía? Una exhortación. Una exhortación, ajá. ¿A qué? ¿A qué? Que la poesía venga a América. Venga, A los temas mexicanos. A los temas americanos. a Venga América y con Que ella América los es- temas americanos. Eso. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cuáles serían esos temas americanos? ¿Y están en el poema o no? ¿Cuáles serían algunos de los posibles temas americanos? Y vean que se está hablando de la literatura a escribir. Una, ¿cuál sería? Ya lo dijo María. Tierra. La tierra, la naturaleza. Naturaleza. Una naturaleza. Esta es una naturaleza virgen en términos de ser cantada, ¿está bien? Y ahí viene el lado ameno europeo, pero vamos a poner, en vez de un rillecito europeo, vamos a poner un rillecito americano, en vez de una planta americana, europeo. ¿Y qué más? La naturaleza. La épica. La guerra, la épica, los temas heroicos. Los temas épicos. Sí, que son importantes, ¿bien? Y como dice, y estoy hablando ya de las notas de Olmedo, ¿bien? Porque la nueva escuela, ¿qué materias se deben estudiar en la nueva escuela? Gramática, por supuesto. ¿Eh? En la primaria y secundaria. Historia. ¿Y qué dice Olmedo al respecto de eso? Olmedo tiene una nota muy interesante. ¿Qué se debería estudiar en historia en la nueva escuela latinoamericana? La historia de atrás, de tiempo atrás. De Europa, de Napoleón, y importante fue Napoleón y Julio César. No. ¿Cuál es la historia que debe estudiar el americano? La historia de Latinoamérica. De Latinoamérica. Sí, pero del pasado, pero también la de la independencia, ¿no? De los héroes de la independencia. Entonces, y hay una nota de Olmedo, no sé si la recuerdan, en que él exhorta un poco a que si la educación no ha incluido eso, por lo menos el poeta ya lo está haciendo. ¿No recuerdan esa nota? Nos está diciendo algo. Qué pena que hay que esperar por la poesía para que estos héroes tengan un espacio en la cultura. Lo que nos está diciendo es, hay que crear una nueva escuela donde se estudie no a Napoleón, no sé qué, sino a los americanos. Y eso, como ustedes saben, muchos de ustedes vienen de América Latina, saben que se estudia más Europa que América Latina. Y eso todavía continúa. Y Olmedo lo dice en una nota, no sé si ¿recuerdan la nota? Vean que las notas de Olmedo son muy complejas, son más complejas que las de las de Bello son muy simples. Son simples. Son simples, son científicas todas, que si es un volcino, que si la política, no sé, no hay mucha cosa. Pero las de Olmedo son fuertes, porque hasta se burlan. Bueno, ahí tienen una ahí que dice, aquí está, nota 11. Recuerdan que uno de los desvíos de Olmedo fue lo que, como dice Yamín, las etopeyas. Recuerdan que uno de los problemas del poema de Olmedo es que hay un momento que hay una digresión inmensa al personaje de la mar. ¿Recuerdan? Que era amigo de él. Hay una digresión, ahora me salí de Bello, estoy en Olmedo. Entonces son personas inteligentes, ¿no? Que hacen multitasking. Y dices, claro, you're switching back and forth, ¿está bien? Hay un momento en Olmedo que él habla de la mar, un amigo de él. ¿Recuerdan el pasaje? Y habla de un soldado, la mar, muy importante, qué sé yo, que ha caído en desgracia porque ha habido toda una campaña de degradación de él y él quiere en su poema darle su espacio. Y también en su poema él habla a veces de otros capitanes. Entonces la nota 11 dice, ¿qué dice? No es dado hacer en el poema mención de todos los que se distinguieron en Junín. Bien. Y es un poco lo que explicaría la extensión y las digresiones del poema, que de pronto habla de uno, después habla de otro, ¿no? Y ahora nos va a explicar por qué la poesía tiene que hacer esto. Ruiz, Pringles, Lizárraga, Sabri, Blanco, Olavarría, Brown, Medina, Allende, Camácaro, Escobar, no sé qué. Es muy sensible no poder insertar los nombres de todos los jefes oficiales y aún soldados que combatieron en Junín. ¿Está bien? Este silencio forzoso sería más sensible si sus nombres, para ser memorables, necesitasen de mi canto. ¿Qué ha dicho ahí? Es una pena que un poeta tenga que cantarle una figura heroica para que la pase a la Para que posteridad o pase. lo recuerde. Bueno, no es una pena que tenga que cantar, pero sí es una pena que realmente la sociedad tenga que esperar que los poetas tengan que mencionarlos para que la sociedad los recuerde. Y que obviamente en el plano de un poema es imposible. O sea, para él es un silencio forzoso, pero un problema estético. Si no, todavía estaríamos leyendo el poema. ¿Está claro? O sea, estéticamente, por un problema de verosimilitud, de unidad de composición, usted no puede, ¿no?
hablar de todos ellos, porque imagínense, es un poema infinito. O sea, para él, como poeta, es un silencio forzoso.